¿Qué tal? Con el gusto de saludarte, soy Rocío Tello y estás conmigo en Confianza con Rocío Tello. Yo quiero comentarte que estoy desde Sheme, estos estudios maravillosos en donde se hace la magia. Aquí tú, si interpretas alguna melodía, eres compositor, arreglista o también tocas algún instrumento, Sheme está para servirte. También, fíjate, tiene estudios especiales para poder hacer podcast como este que vamos a hacer. Me da mucho gusto darte la más cordial bienvenida y el día de hoy vamos a hablar de duelos, vamos a hablar de pérdidas. Hemos recordado que la palabra duelo significa dolor, quiere decir dolor. ¿Y cuál es la frase clave en un duelo? Que no hay duelo sin cambio, ni cambio sin duelo. Es evidente que va la una con la otra. Bueno, pues hoy hablemos de 3 tipos de pérdidas específicamente que hacen muy complejo un duelo. Y tú sabes que desde el principio, para que empieces a elaborar y procesar algo, necesitas reconocerlo. Necesitas pararte y sentir la realidad y decir y estar consciente de que esta es mi realidad. No quiere decir que no me duela, que me agrade, que me encante, no, solo quiere decir que esta es mi realidad. Y desde mi realidad trabajo, elaboro, proceso, tomo decisiones y voy avanzando de tal manera que mi calidad de vida no se pierda. Bueno, pues imagínate que cuando hay un duelo y un cambio muy, muy difícil en la vida, nos cuesta trabajo aceptar la realidad, sin embargo es lo más sano. Nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta lágrimas, nos cuesta de repente, ¿por qué no?, hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Y la verdad es que porque así es. La respuesta es contundente, directa, dolorosa, desafortunadamente muy realista. ¿Por qué murió? Porque así es, porque era su momento. ¿Pero por qué de esa forma? Porque así era su manera y su forma. Y nos cuesta trabajo entenderlo. Sin embargo, cuando logramos entenderlo y aceptarlo, hay una sensación de liberación y no andas cargando lo que no te compete. Hoy esas 3 pérdidas te voy a decir cuál es lo complejo de ellas, que no se reconocen de primera instancia. Y como no se reconocen, cuesta más trabajo empezar poco a poco a elaborar el duelo y procesar paso a paso hasta que mejores en todos los sentidos tu calidad de vida. Así es de que hoy te voy a hablar de la primera pérdida que no es reconocida. Fíjate bien, la pérdida en sí no es reconocida. Y te voy a dar un par de ejemplos. Cuando muere una mascota. Como no sabemos qué decir, qué afrontar, cómo trabajarlo, qué decirle a los niños o incluso cuando la mascota es de un adulto y está pasando por ese proceso doloroso, decimos, ay, era un perro, era un gato, por favor, era una gata, era un canario, era un pez, o sea, ya lo vas a reponer, ¿quieres que te regale otro? Salimos a buscar a dónde adoptar o quieres que te compre uno, o sea, no es para tanto, solo es una mascota, es lo peor que puedes hacer. Recuerda algo muy, muy importante aquí. El nivel de dolor ante la pérdida es igual en relación directa al significado que para ti tiene esa pérdida. Y hay personas para quienes sus mascotas son muy, muy importantes. Entonces, cuando la pérdida no es reconocida, dices, bueno, pues es que, pues era un perro, ¿no? Era una mascota. Llora cuando me muera yo, ¿verdad? ¿Cómo te pones así cuando se murió una mascota? Por favor, eso no lo digan. Permítanle a la persona que acaba de ver morir a su mascota, permítanle que acepte la realidad y acompáñenle en el proceso. Otra pérdida que no es reconocida, por ejemplo, son los abortos. De repente las amigas de la chica que abortó le dicen, ay, mira, no era para tanto, ni se te notaba, era un frijol de este tamaño, no tenía vida, ni siquiera tenía forma. O sea, no te preocupes, estás tan joven, puedes tener los hijos que quieras más adelante, no era el momento adecuado, no te preocupes, nadie se va a enterar, en tu casa ni se notó, o sea, y la verdad, estamos no reconociendo un duelo importantísimo en la vida de esa persona. Porque recuerda lo que decimos aquí, cerrar para avanzar. Y si tú no cierras, es que no has aceptado la realidad. Cuando tú aceptas la realidad, empiezas a caminar por ese proceso para poder llegar a tener una buena, muy buena calidad de vida. Entonces, punto número 1, la pérdida no es reconocida.
Yo he escuchado entre los familiares de pacientes, por ejemplo, una paciente que iba a ser sometida a una mastectomía por cáncer mamario. ¿Y por qué no, verdad? Entró una de sus hijas y le dijo, mamá, no es para tanto. O sea, ya vas a entrar a quirófano, lo que importa es que estés viva, te van a quitar un seno, pero mira, no es para tanto. Hay prótesis, te van a quedar divinas. O sea, a ver, por favor, evita minimizar la pérdida y dale la dimensión adecuada. Sobre todo, ¿cuál es la base aquí? El respeto total y absoluto. Vámonos con lo segundo. El doliente no es reconocido. Y aquí me voy a los extremos. Los niños o los adultos mayores. De repente, oye, no le digas que se murió la abuela, se va a asustar. No le digas que se murió su hermano o su hermana o su mamá o su papá. Dile que se quedó dormido, dormida, que se fue de viaje, que está trabajando, pero no le digas que se murió porque se va a asustar, ¿no? Mucha gente dice, se va a traumar y luego, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando nos vamos a los adultos mayores, oye, no le digas que se murió su hijo, se va a enfermar, le va a hacer daño. No le digas que se murió su esposa, su esposo, se va a poner muy mal, puede hasta infartarse. Y la verdad es que hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que saber contener y siempre, por favor, por sobre todas las cosas, la verdad. La verdad, la verdad. Porque la verdad ayuda a empezar a tomar decisiones. A menos, yo siempre les digo, hablando de un adulto mayor, a menos que sea una persona con una demencia muy, muy grave o que tenga un Alzheimer, digo, ¿para qué le arruinas los 5 minutos de lucidez? No le digas nada. Ni siquiera se va a acordar, no le digas nada, no le arruines esos pocos minutos que tiene de contacto con la realidad. Pero si no estamos hablando de eso, por favor hay que hablarlo con la verdad, hay que saber acompañar. Nosotros trabajamos la compasión. La compasión no es, ay, es que pobrecito, pobrecita, no. La compasión es estar con quien padece y acompañarle de manera absoluta y totalmente respetuosa. Entonces, te dije que íbamos a hablar de 3 tipos de pérdidas que no son reconocidas. 1, la pérdida no es reconocida, ¿verdad? 2, el doliente no es reconocido. No, pues, ¿cómo le vas a decir, no? ¿Cómo le vas a decir? Importante, por favor, entenderlo. Fíjate aquí cómo de verdad perdemos el contacto con la realidad. Y la tercera, la relación no es reconocida. Y fíjate qué serio es esto, ¿eh? O sea, ¿cómo te pones así? Porque murió, por ejemplo, yo tenía una paciente que llegó y dijo, es que no sabe, estoy devastada porque se murió la chica que me ayudaba. Y la familia me dice, oye, ¿te pones así por una chica que te ayudaba? Ponte así cuando yo me muera. Pero no es que es la chica que me ayudaba, era mi confidente, mi amiga, con ella estaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ella conoce mi vida mejor que mi familia todos se iban a trabajar y a estudiar y yo me quedaba sola en mi casa con ella, o sea, de verdad hay que entender la relación. Hay gente que dice, ¿cómo te pones así porque tu hijo murió? Era un hijo adoptivo, o sea, no puedes decir eso. Estamos hablando de 3 tipos de pérdidas que no son aceptadas, que no son reconocidas y por lo tanto cuesta mucho, muchísimo trabajo elaborarlas. Te las repito, la pérdida no es reconocida. Hay gente que dice, oye, ya sé, ya no te funcionan los riñones. Ay, pero bájale, no hagas drama, para eso está la hemodiálisis, para eso está la diálisis. Por favor, valida y reconoce la pérdida. Ay, el señor, la señora ya está en 80 años, ¿ya para qué le dices? Por favor, siempre y cuando no tenga lo que ya dijimos, un Alzheimer o una demencia grave, el señor, la señora requieren saber cuál es la verdad. No les evites, por favor, la verdad. Y 3, la relación no es reconocida, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Oye, pues personal de apoyo, personal de ayuda. Oye, por ejemplo, las relaciones extramaritales, ¿no? A mí de repente me han llamado para ir a alguna funeraria y me dicen, es que ¿sabe qué? Aquí está mi mamá, que es la esposa, y no queremos que la otra persona entre porque no es su esposa. Y de repente cuando indagas un poco más, resulta que con la otra persona vivió los últimos 20 años, ¿verdad? Entonces tenemos que ser respetuosos, amables, cordiales, y tenemos que reconocer de entrada la pérdida para poderla trabajar. Estás en Vívete, recuerda cerrar para avanzar, en confianza conmigo, con Rocío Tello, y tengo diplomados, conferencias, cursos, talleres, por supuesto terapias y un acompañamiento tanatológico individual
de pareja y familiar. Va a ser un placer que me permitas acompañarte y ponerme a tu servicio. Soy Rocío Tello y desde Sheme, con Alejandra y con Israel, que son unos buenazos en la producción, yo te mando un beso, a donde quiera que estés.